Bueno, buenas tardes a todos, Hare Krishna, bienvenidos a esta sección de clases de resúmenes de secciones del Bhagavad Gita. Hoy nos toca estudiar o repasar un poco la sección que va dentro del capítulo 4 del texto 25 al texto 33. El título del capítulo 4 es El conocimiento trascendental y bueno, y justo esta sección tiene que ver con gracias Chitrak Babu, que me está dando feedback de cómo se escucha. Muchas gracias. Entonces, como decimos, esta sección tiene que ver con la ejecución de sacrificios. Entonces, antes de comenzar a entrar de lleno, voy a cantar un poquito y después empezamos a analizar la sección. Jayorada Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Jaya Vrajajanaranjana Yamunatira Banachari Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. La Prabhupada aquí. Bien, entonces vamos a entrar de lleno en esta sección. Como decimos, estamos en el capítulo 4, la sección del texto 25 al texto 33. Solo para recapitular un poco, en el capítulo 3, Krishna explicó que en realidad Arjuna le preguntó a Krishna por qué hay personas que mismo queriendo hacer las cosas bien, a veces cometen errores, ¿no? Son influenciados de alguna manera o impulsados a cometer algún tipo de error. Entonces Krishna dijo que el culpable de eso en un sentido es la lujuria que existe en la naturaleza material, kama, ¿sí? Y en el final del capítulo 3 recomendó intentar controlar la mente y los sentidos con una inteligencia espiritual deliberada, y en el texto dice el proceso de conciencia de Krishna. Entonces el capítulo 4 va a empezar a analizar o a presentar cómo uno puede alimentar la inteligencia para que se coloque en el proceso, en el plano trascendental, en el plano espiritual, y de esa manera pueda tener un control completo de todo el sistema del ser, ¿no? Cuerpo, mente, inteligencia, sentidos. Entonces Krishna empieza a presentar lo que es el conocimiento trascendental, y empieza también, habla de los diferentes tipos de acciones que hay: acción que trae un resultado positivo, acción que trae un resultado negativo y acción que no genera reacción. Esto se llama karma, vikarma y akarma. Y después empieza a hablar de las personas que actúan con conocimiento trascendental completo. Luego, enseguida, entra esta sección que es cómo nosotros podemos obtener conocimiento trascendental, y para eso, en esta sección específica, va a presentar el concepto de sacrificio, ¿sí? La ejecución de sacrificios traen como resultado el conocimiento trascendental. Entonces voy a leer un poquito algo de la sección anterior que explica el estado de las personas que están con conocimiento trascendental, conocimiento de la trascendencia de Krishna, del alma, de la relación eterna del alma con la suprema personalidad de Dios. Entonces voy a leer un poquito de eso y ya después entramos directamente a esta sección. Entonces en el texto 19 del capítulo 4 se dice: se entiende que alguien que tiene pleno conocimiento, cuando, de nuevo, perdón. Se entiende que alguien tiene pleno conocimiento cuando cada uno de sus esfuerzos está desprovisto del deseo de complacer los sentidos. Los sabios dicen que él es un trabajador cuyas reacciones
del trabajo han sido quemadas por el fuego del conocimiento perfecto. Texto 20. Abandonando todo apego a los resultados de sus actividades, siempre satisfecho e independiente, él no ejecuta ninguna acción fruitiva, aunque está dedicado a toda clase de actividades. Texto 21. El hombre que posee una comprensión tal, el hombre, el ser humano, ¿no? Que posee una comprensión tal, actúa con la mente y la inteligencia perfectamente controladas, abandonando todo sentido de propiedad de sus posesiones y actúa únicamente para satisfacer las necesidades básicas de la vida. Obrando así, no es afectado por las reacciones pecaminosas. Texto 22. Él se satisface con las ganancias que vienen por sí mismas. Ha superado la dualidad, está libre de toda envidia y es estable tanto en el éxito como en el fracaso. Por eso él nunca se enreda en la aunque ejecute acciones. Texto 23. El trabajo de un hombre que está desapegado de las modalidades de la naturaleza material, que tiene plenamente en su posesión el conocimiento trascendental, se funde eternamente en la trascendencia. Y texto 24, antes de llegar a la sección de hoy, dice, una persona que está plenamente absorta en el estado de conciencia de Krishna es seguro que llegará al reino espiritual, en virtud de su total contribución a las actividades espirituales en las que la consumación es absoluta y lo que se ofrece es de la misma naturaleza espiritual. Entonces, como decimos, Krishna presentó a las personas que tienen en posesión de sí pleno conocimiento trascendental, cómo actúan, cómo, cómo es su desempeño en la vida, y dice que el resultado final de actuar con pleno conocimiento trascendental es obtener el reino espiritual. A esta altura de la Bhagavad Gita todavía no se presentó directamente el proceso de servicio devocional, eso va a ser lo que es Bhakti Yoga, ¿no? Eso va a ser un poco más adelante. Ahora se están debatiendo diferentes líneas filosóficas para entender todas las cosas que hay en juego a la hora de realizar servicio devocional, ¿sí? O otros tipos de yoga. Entonces, el conocimiento, como decimos, y como se va a presentar ahora en este capítulo, el conocimiento trascendental, perdón, la ejecución de sacrificios trae como resultado conocimiento trascendental. Voy a leerles el texto de los diferentes sacrificios y vamos a hablar un poco de cada uno para ir avanzando. Entonces, en el texto 25 dice, algunos yogis adoran perfectamente a los semidioses ofreciéndole diferentes sacrificios y otros ofrecen sacrificios en el fuego del Brahman Supremo. Texto 26. Unos, los brahmacharis puros, sacrifican el proceso de oír y los sentidos en el fuego del control de la mente y otros, los casados, regulados, sacrifican los objetos de los sentidos en el fuego de los sentidos. Entonces, lo que va a empezar a pasar ahora, los textos que van a venir, van a hablar de diferentes tipos de sacrificios y cómo esos sacrificios nos dan algún tipo de resultado y al mismo tiempo internamente nos generan eh, conocimiento trascendental, conocimiento de la realidad. Cuando decimos trascendental se puede traducir la palabra como conocimiento de la realidad, ¿sí? De aquello que no es temporal, que trasciende. Eh, ¿Cuál es la cuestión de los sacrificios? A ver si para ya entender un poco. Nosotros, por estar en un cuerpo material, significa que estamos sufriendo, disfrutando diferentes tipos de reacciones, ¿sí? De nuestras actividades de nuestras vidas pasadas, o también de esta vida presente. Entonces, esas actividades y esos resultados hacen que nuestros sentidos, nuestra mente estén completamente abocadas a, eh, a dar atención a la energía material. Por ejemplo, una persona puede tener más apego que otra a una determinada área de la vida, y eso solamente se debe, en un sentido, a las reacciones de la vida pasada. Por ejemplo, como dije creo que en una sección anterior, no me acuerdo si era por acá, puede ser que alguien tenga pelo rubio y ojos claros en esta vida, como alguien puede tener ojos marrones y pelo oscuro, o piel oscura o lo que fuere. Todo eso se debe a las reacciones de vidas anteriores.
pero también puede ser que una persona tenga más tendencia a la lujuria sexual, otra persona tenga más tendencia a, no sé, a otro tipo de lujuria, ¿sí? Todo esto se debe a reacciones de nuestra vida anterior. Ahora, ¿cómo nosotros, cada uno de nosotros, como seres individuales, podemos de alguna manera empezar a frenar el, el disfrute sensual del cual venimos haciendo uso desde tiempo inmemorial? Porque el alma está completamente identificada con el cuerpo y piensa que todo lo que le pasa al cuerpo es para su propio disfrute. Entonces la mente y la inteligencia están enfocadas en explotar la energía material para que los sentidos disfruten. De esa manera la mente obtiene algún tipo de disfrute y la inteligencia también. Y el alma está ahí, como olvidada completamente. Nosotros no somos conscientes. Entonces, ahí viene donde entran los sacrificios. Hacer algún tipo de actividad que permita que la ejecución desenfrenada o descontrolada de actividades solo para la complacencia sensual empiece a tener algún tipo de parate, ¿no? De freno. Entonces los sacrificios permiten que las personas pongan algún tipo de freno a la tendencia descontrolada de disfrute sensual, sensorial, del cual viene haciendo uso desde vidas y vidas y vidas y vidas. Entonces los Vedas recomiendan diferentes tipos de sacrificios a fin de que diferentes tipos de personas, de acuerdo a su naturaleza, puedan gradualmente ir tomando algún tipo de control sobre ¿cómo se dice? La tendencia desenfrenada a disfrutar, y de esa manera pueden empezar a contemplar de a poco la naturaleza trascendental. Por eso ahora se dan estos dos casos que leímos recién. Por ejemplo, se da el ejemplo del Brahmachari y del Grihasta. Podemos leerlo de nuevo. Se dice que el Brahmachari sacrifica el proceso de oír y los sentidos en el fuego del control de la mente. Entonces, cuando uno está en la etapa de vida de Brahmachari o de estudiante célibe, trata de que toda su vida, todas sus actividades estén enfocadas en estudiar, aprender los Vedas y cultivar el control de los sentidos, ¿sí? Esto en la antigüedad era las personas entraban en el ashram de Brahmacharya a los 6 años y terminaban a los 25. Entonces era un periodo bastante prolongado de la vida donde se practicaba intensamente el control de los sentidos, uno se volvía un conocedor completo de las escrituras, y con toda esa carga de acopio de autocontrol y de conocimiento podía progresar o continuar en la misma etapa de vida como Brahmacharya, progresar a otras de una manera más consciente de la trascendencia. Hoy en día no es exactamente así, ustedes saben. Las personas se acercan al movimiento, por ejemplo, al movimiento para la conciencia de Krishna ya de adultos. Por ejemplo, uno puede comenzar a los 20, empezar a hacer brahmachari de los 20 a los 23. Entonces se hace como toda una, eh, ¿cómo se dice? Un esfuerzo muy grande en tratar de aplicar lo que se espera de ese ashram, pero en un periodo diferente y con un carácter y una edad diferente, y un estado de madurez diferente. Entonces es bastante diferente a lo que era antiguamente. Pero el objetivo era que las personas aprendan, ¿cómo se dice? La ventaja y lo bueno de practicar austeridades. En este caso es estudiar los Vedas al lado del maestro espiritual y escuchar continuamente, ¿sí? Servir al maestro espiritual. Se dice que en esta etapa de la vida, en la etapa de Brahmachari, las personas, los yogis, tenían la oportunidad de desarrollar una amistad inquebrantable con el maestro espiritual. Esto está en el Srimad Bhagavatam Canto 7, capítulo 19, donde Narada Muni le dice a Yudhishthir que la función del Brahmachari es desarrollar una amistad inquebrantable con el maestro espiritual. Esa amistad y esa relación hace que eternamente, o por lo menos durante el periodo de vida, existe una relación de amor y confianza tal que siempre la persona que en este caso se acerca al maestro espiritual a servirlo pueda hacerlo de una manera completamente honesta y abierta y transparente, ¿sí? Bien, después,
Krishna dice que también hay sacrificios para los grijastas, para los casados, las personas que no están siendo monjes, no están siendo brahmacharis en este caso, pero sí que están casadas. En el sistema Varna Ashram, el primer ashram, como decíamos, es el ashram de brahmacharis y el segundo es el ashram de casado, de grijasta. Entonces, ese ashram también tiene restricciones. Imagínense a alguien que viene de brahmachari, que ya vino practicando un montón de tiempo, ya conoce los Vedas, conoce el objetivo de los Vedas y decide casarse. Entonces pasó un periodo muy grande de autocontrol y de conocimiento. Entonces llega a la etapa de vida de casado eh, como decía, con una situación muy favorable, ¿sí? Entonces cuando llega ahí entiende de que en ese ashram también hay diferentes tipos de restricciones que hacen de que la tendencia al disfrute, sobre todo el disfrute sexual, no sea descontrolada, sino que sea basada en las escrituras y que por seguirlas uno no se enreda de más en el disfrute sensorial y cuida de alguna manera su conciencia. Entonces, así como en el Ashram de Brahmacharis hay diferentes tipos de, ¿cómo se dice? Actividades, ¿sí? Y restricciones, en el Ashram de Grijasta también. Y estas restricciones hacen de que la persona pueda progresar a las etapas siguientes, que son de Vanaprastha y de Sannyasi, en el caso de que la persona tenga esa naturaleza, ¿no? Entonces, bien, voluntariamente tanto el Brahmachari como el Grijasta, como el Vanaprastha o como el Sannyas, deciden hacer diferentes tipos de sacrificios o austeridades para eh, o en pro del cultivo del conocimiento trascendental. Cuando hacen las actividades con esta intención, el resultado, ahora vamos a leer un poquito más adelante, es la obtención de conocimiento trascendental. Como leímos al principio, las características de una persona que tiene conocimiento trascendental pleno, también existen ¿cómo se dice? Graduaciones, no sé si en portugués eso, los diferentes tipos de grados antes de llegar al conocimiento pleno. Entonces, por practicar diferentes tipos de sacrificio, como decimos, se va de a poco avanzando en el autocontrol, el autoconocimiento y en la dedicación plena al servicio devocional. En los textos que siguen se van a decir más sacrificios de otros tipos de otras situaciones de la vida o otros tipos de yogis que también traen como resultado el conocimiento trascendental. En el texto 27 del capítulo 4, Krishna dice, otros que están interesados en lograr la autorrealización a través del control de la mente y los sentidos, ofrecen a manera de oblaciones las funciones de los sentidos y del aire vital en el fuego de la mente controlada. En el significado de este verso, Prabhupada habla acerca del sistema de Patanjali de yoga, que consiste en controlar los diferentes tipos de aire vitales a fin de poder liberarse de las reacciones, ¿sí? De las reacciones pecaminosas o piadosas que tenemos y de esa manera estar cada vez más ubicado en la conciencia en el yo interno, en el yo superior, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó estar en una situación de estrés o de ira y parar para respirar, tipo respirar profundo, esperar un par de segundos, soltar el aire, esperar de nuevo algunos segundos, ¿sí? Entonces ustedes ven como el control de los diferentes tipos de aires, o algo tan simple como respirar, nos calma y nos permite parar con la influencia de una situación que podría haber sido diferente, ¿no? Entonces, obviamente el sistema de yoga es mucho más complejo y más difícil que eso, y requiere de mucho autocontrol y mucha disciplina. Pero la idea es, de alguna manera, poder eh, empezar a percibir los aires, cómo funcionan y cómo nos influencian. Entonces, Prabhupada dice que hay personas, Krishna dice que hay personas que hacen eso y de esa manera se sitúan en el ser interno y obtienen conocimiento trascendental. Nosotros, en el instituto, por ejemplo, en Campina Grande, en el Instituto Yaladuta, a los estudiantes les enseñamos, Maharaj, Dhamantari, muchas veces les enseña a respirar. Si se ponen a pensar, no sé la experiencia de cada uno, pero nadie nos enseña a respirar. Como que nacemos, respiramos y vamos por la vida respirando.
pero tampoco a veces conocemos los beneficios de respirar bien, o la importancia de respirar bien, o la importancia a nivel de salud, de autocontrol, de, no sé, cómo nuestra respiración está conectada con todo el movimiento del universo, ¿no? De todo lo que está pasando. Entonces, Maharaj Mantari, les enseña a respirar a situaciones de estrés o de ira, poder estar de alguna manera controlado por sostener la respiración y poder ver cómo empieza internamente a cambiar nuestra tendencia a explotar, ¿no? A responder. Entonces, bien, como les digo, en este texto es mucho más complejo, pero los diferentes tipos de aire nos permiten de alguna manera el control de estos aires. En el Shimadatan, en el capítulo 3 se explica que el alma está cubierta por diferentes tipos de aire. Y bueno, el sistema de Patanjali intenta de alguna manera hacer consciente a la persona de esos aires y trabajarlo, ¿sí? Entonces eso también obviamente culmina en el conocimiento trascendental. Texto 28 dice, algunos habiendo aceptado estrictos votos llegan a iluminarse mediante el sacrificio de sus posesiones y otros mediante la ejecución de severas austeridades, mediante la práctica de yoga del misticismo óctuple o mediante el estudio de los Vedas para avanzar en el cultivo del conocimiento trascendental. Entonces, como sabemos, hay gente que acepta votos. Eso quizá no sea muy común en Occidente, en votos voluntarios, digamos, para obtener conocimiento. Pero es algo que existe y que los practicantes de yoga hacen, ¿sí? En el caso de los, ¿cómo se dice? Los devotos de Krishna, seguimos el proceso que nos dejó Srila Prabhupada, que es seguir los cuatro principios regulativos y cantar 16 rondas, cantar Hare Krishna durante el día. Pero bueno, hay personas que son yogis de otras líneas que aceptan diferentes tipos de votos súper estrictos a fin de entender que no son el cuerpo y de esa manera cultivar el conocimiento trascendental. En YouTube, si ustedes miran, hay un montón de videos de gente que hace este tipo de cosas. Hay una fiesta en India muy conocida llamada Kumbh Mela, que se da en diferentes situaciones astrológicas, diferentes épocas. Pero bueno, se juntan un montón de gente que practica yoga en un determinado lugar del Ganges y toman baño en el Ganges. Entonces ahí se ven un montón de personas que hacen diferentes tipos de actividades que nosotros en el mundo occidental ni nos imaginamos que existen. Pero bueno, hoy en día con la tecnología, mucha gente filma esos yogis que bajaron de los Himalayas o que vinieron a ese festival y bueno, y da para ver las cosas que hacen. Algo que hacen, por ejemplo, es estar con ropa mínima en el hielo, en el clima frío, tratando de soportar de esa manera, entendiendo que no son el cuerpo. O también se exponen al calor máximo que pueden en verano. Inclusive hacen fuego si se quedan cerca del fuego para eh, conseguir el autocontrol. Entonces, bien, hay un montón de cosas así. Yo sé, por ejemplo, en el mundo así más cercano al nuestro, el creador de Twitter, que es una red social así como Facebook, hace austeridades bastante interesantes. Se despierta temprano todas las mañanas, a las 4 de la mañana, practica yoga, es vegetariano, va caminando al trabajo. No sé, en un sentido, si él hiciera todo eso, quizá lo está haciendo, no sé, pero si lo hiciera con el objetivo del conocimiento trascendental y guiado por un maestro espiritual, seguramente obtendría un beneficio interesante. Pero bien, no es muy normal que en las escuelas, eh, o incluso en la universidad, se nos hable del beneficio de hacer austeridades. Por eso el Bhagavad Gita viene a traer esto, como ahora vamos a ver un poco más adelante que el resultado de la ejecución de sacrificios es el conocimiento trascendental. Cuando se hacen estos sacrificios, cuando se ejecutan adecuadamente. Texto 29. Aún otros que se inclinan para el proceso de restringir la respiración para permanecer en trance, lo practican ofreciendo el aire que sale en el aire que entra y el aire que entra en el aire que sale. Y de esa manera, al final permanecen en trance, suspendiendo la respiración por completo.
Otros, reduciendo el comer, ofrecen en sí mismos el aire que sale como sacrificio. Bien, más tipos de sacrificios. Este sistema del aire que entra y el aire que sale también es el sistema de Patanjali. No sé si alguna vez lo hicieron. Yo antes de ser, de practicar la conciencia de Krishna, practicaba esos tipos de yoga también. Y son súper interesantes. Pero bueno, son bastante complicados porque uno necesita estar en una situación, en un ambiente adecuado, una situación correcta, una tranquilidad exterior también que tiene que existir. Pero bien, es esto de controlar los aires que entran y los aires que salen, ¿sí? Bueno, otros, reduciendo el comer. Esto lo va a hablar también mucho Rupa Goswami en el Upadeshamrita, que las personas tienen que llegar a un cierto autocontrol en algún sentido en todo lo que entra por la boca, ¿sí? Y también en lo que uno habla, lo que uno dice. Y todo esto en realidad demuestra control de la mente. Rupa Goswami recomienda, en el caso de ingerir alimentos, que sean alimentos ofrecidos a Dios. Hay un proceso de yoga que también practicamos en la conciencia de Krishna, que es cuando cocinamos, ofrecemos el alimento para que sea disfrutado primero por Dios y después por nosotros. Se lo ofrecemos a Krishna, se lo ofrecemos a nuestro maestro espiritual y a través de él a Krishna para que pueda disfrutar de lo que preparamos. En los grados más profundos de esta práctica, uno ya desde que va a comprar, desde que va a la verdulería de la esquina o al almacén, ya va pensando que lo que estoy haciendo lo voy a hacer para ofrecérselo a Krishna. Y así en diferentes grados, ¿no? Otros no, antes tipo te sentís impulsado a comer algo de repente y por tu propio deseo de los sentidos, ¿no? Pero te acordás que lo tenés que ofrecer. Entonces, no es el grado ese profundo de, de hacer que nuestra comida sea un sacrificio, pero sí es un paso, digamos, ¿no? Nos acordamos que todo tiene que ser ofrecido a Dios para después nosotros comer alimento espiritualizado. Bueno, pero hay gente que restringe el comer directamente, come poco. Yo conozco un practicante también, Hare Krishna, ya maestro espiritual, ¿no? Que come solamente una vez por día, al mediodía, y no come más en todo el día. Y él me hablaba de los beneficios y los cambios que le trajo hacer eso. También él es sannyasi y tiene un tipo de actividad que, en un sentido, es renunciante, ¿no? Él le permite hacer eso. Pero bueno, me contaba los beneficios que le daba. Y es bastante interesante, ¿sí? Y acá incluso Krishna lo dice que es como un sacrificio que trae, si es bien practicado, eh, trae conocimiento también espiritual, o conocimiento acerca de la realidad trascendental de Dios. Texto 30. Todos los ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de las reacciones pecaminosas y como han probado el néctar de los resultados del sacrificio, avanzan hacia la atmósfera suprema. Entonces lo que está un poco remarcando Krishna acá es que si bien los sacrificios, austeridades que podemos hacer que podemos creer que nos va a traer algún tipo de sufrimiento, en realidad es diferente, es el caso opuesto. Nos van a traer conocimiento espiritual y este conocimiento nos va a hacer estar un poco más, de a poco, gradualmente más alejados de las dualidades, más conectados con la suprema personalidad de Dios. Entonces va a ser algo que nos va a traer disfrute, ¿sí? Entonces la persona empieza a darse cuenta de eso y empieza cada vez a profundizar más en sus prácticas, en sus sacrificios, y de esa manera eh, casi que va directo hacia la meta suprema, ¿sí? Que es relacionarse con la suprema personalidad de Dios. Eh, entonces, texto 31. Oh tú, el mejor de los Kurus, sin sacrificio jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida. ¿Qué puede decirse entonces de la siguiente? Es interesante porque hay mucha gente que no hace sacrificios y disfruta de algún tipo de felicidad.
Pero Krishna dice lo contrario, acá dice, sin sacrificios, lo voy a leer de nuevo, jamás se puede ser feliz en este planeta ni en esta vida. Jamás, significa que ni un segundo. En realidad lo que se está diciendo es que las actividades que nosotros hacemos de manera descontrolada, sin ningún tipo de restricción, solo para la complacencia de los sentidos, lo que nos van a generar son acciones y reacciones futuras, ¿sí? Y esas reacciones futuras nos van a envolver en un tipo de cuerpo determinado con diferentes tipos de tendencia al trabajo, y de esa manera vamos a continuar en el ciclo, en el proceso de nacimiento y muerte. Como ustedes saben, nosotros estamos acá en este cuerpo ahora, pasamos por diferentes etapas, diferentes sensaciones, entre las cuales se encuentra el nacimiento, la vejez, las enfermedades y la muerte, y que sin lugar a dudas a todo el mundo le pasa, y que nos demuestran en algún punto la naturaleza de nuestra existencia, que está plagada de- no plagada, pero está siempre envuelta en dualidades de felicidad y sufrimiento. Entonces, no puede existir una felicidad constante mientras estemos actuando solo bajo el disfrute de los sentidos, porque lo único que hacemos es generar acciones y reacciones. Y de esa manera implicarnos más y más. Si bien ahora podemos estar en una situación cómoda, por ahí mañana no, o por ahí pase algo. Esto del, por ejemplo, del virus es un ejemplo de que de repente todo puede cambiar, ¿no? Entonces, mediante la ejecución de actividades y sacrificios, mediante la ejecución de dichas actividades o sacrificios para obtener conocimiento trascendental, para relacionarnos con Dios, vamos a disminuir nuestro karma, nuestras reacciones futuras. Se van a ir limpiando. Todo esto se explica también en el Néctar de la Devoción o en el Upadhyamrita. La ignorancia por la cual actuamos se empieza a erradicar. Como salimos del plano de la ignorancia, empezamos a actuar en el plano del conocimiento, y eso hace que no hagamos acciones que nos traen reacciones y que nos van a seguir dando cuerpos materiales, en un sentido. Entonces, eh, no hay que creer que estamos felices y que la felicidad va a ser verdadera, material, porque ya sabemos que no es, ¿sí? Eso, el texto que sigue, ujú, texto 32. Los Vedas aprueban todos los diferentes tipos de sacrificios, y todos ellos nacen de diferentes tipos de trabajo. Conociéndolos de este modo, tú lograrás liberarte. Como decimos, los diferentes tipos de sacrificios no son sacrificios eh, caprichosos, sino que siguen las indicaciones de las escrituras, en este caso de los Vedas, y tienen que ver con la naturaleza de cada persona. Entonces no se puede esperar que todas las personas puedan pasar por la misma, o deban, de algún sentido, pasar por el mismo tipo de sacrificio, sino que tienen que ver exclusivamente con la naturaleza de cada uno. Y para eso necesitamos conocimiento y orientación, para saber que lo que estamos haciendo realmente nos va a traer como resultado conocimiento de la realidad espiritual. Entonces, necesitamos, obviamente no podemos leernos todos los Vedas porque no nos alcanza la vida para leer todos los Vedas. Necesitamos seguir que va a ser justo lo que viene en la sección siguiente, que va a hablar de eso, pero seguir las indicaciones adecuadas de un maestro espiritual a fin de progresar rápidamente en el sendero, y no tener que pasar por estudiar absolutamente todos los Vedas para saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. Entonces Prabhupada dejó bien claro algunos sacrificios y austeridades que tenemos que hacer, eh, y él las fue reformulando, de hecho, para que las personas de esta época, incluso occidentales sobre todo, puedan, de acuerdo al ritmo de vida que llevamos, podamos hacer esas actividades, y Prabhupada decía, ¿no? Alcanzar el destino supremo, volver al hogar, volver a Dios. Entonces, eh, eso, como dice este verso, el 32, todos los tipos de sacrificio nacen de diferentes tipos de naturalezas, ¿sí? Entonces, a veces Prabhupada dice en el significado de ese texto que hay una especie de misterio en la ejecución de sacrificios, porque algunos son súper diferentes. Y por ahí a mí, que tengo una naturaleza específica, me parece que el sacrificio que está haciendo es inadecuado la otra persona, ¿no?
Pero bueno, todo esto tiene que ver con el grado de fe que la persona tenga y cómo esa fe está envuelta en lo que hace y de acuerdo a la naturaleza que ella tiene, cómo puede ocupar su naturaleza de tal manera que pueda continuar haciendo un sacrificio que lo eleve gradualmente, ¿sí? Como decimos, todavía no se está refiriendo todo esto al proceso directo de conciencia de Krishna, si bien Prabhupada lo nombra en los significados y en las traducciones de los versos, se está dando como el panorama previo para llegar a la explicación de lo que es el servicio devocional. Cuando uno eh, tiene conocimiento trascendental, se dedica completamente a servir a la Suprema Personalidad de Dios. Puede ir por diferentes medios y llegar a ese conocimiento, ¿sí? Ahora, cuando uno empieza directamente entendiendo que es un sirviente eterno de Dios, es como que allanó el camino de una manera exponencial, ¿sí? Porque ya entendió la conclusión de todo el proceso de los diferentes tipos de sacrificios. Entonces, eh, en el servicio devocional se explica en los textos, a partir del capítulo 7 al capítulo 12 y en adelante, se va a explicar eh, las ventajas y la superioridad de la práctica del servicio devocional, donde uno ya empieza conociendo la meta. Y no precisa pasar por todo este proceso de sacrificios védicos para gradualmente ir avanzando, ¿sí? El proceso védico, como para resumir un poco, consiste en cuatro pasos que se llaman Dharma, Artha, Kama y Moksha. Dharma son actividades o sacrificios eh, dentro de la religiosidad que nos van a generar Artha. Artha significa felicidad por la esencia de los sentidos. Teniendo estas prácticas y este conocimiento de la religiosidad y haciendo las actividades adecuadas, en esta vida como en la siguiente, obtenemos algún tipo de felicidad. Con esa felicidad, la mayoría de las personas, eh, ob- felicidad o opulencia económica, ¿no? Alcanzan algún tipo de estabilidad si son inteligentes, ¿no? Y con esa estabilidad económica pueden disfrutar de los sentidos, ¿sí? Entonces, con ese disfrute de los sentidos, el ciclo puede continuar eternamente. Hacer actividades religiosas, obtener opulencia y disfrutar de los sentidos. Llega un momento que la persona se empieza a preguntar, ¿sí? Y empieza a interesarse, producto de los sacrificios y actividades que hizo, y de las personas por las cuales se rodea, que lo orientan, empieza a interesarse por moksha, ¿sí? Porque entiende de que el disfrute de los sentidos no es la meta de la vida. Hay muchas personas que tienen mucha opulencia, que dicen que el dinero no les da la felicidad que necesitan, y bueno, y se dedican a algún tipo de proceso religioso o espiritual o de yoga. Pero bueno, en el proceso védico es Dharma, Artha, Kama y Moksha, que es la última, que la persona se da cuenta que el disfrute de los sentidos, como decíamos, no es la meta, entonces quiere liberarse. Entonces empieza a buscar información acerca de la liberación y la trascendencia de la naturaleza material. Ese es el proceso védico, entonces dentro de la naturaleza de cada la persona se ubica dentro de los Vedas y trata de seguir de acuerdo a su naturaleza la actividad adecuada para realizar sacrificios que le permitan elevarse. Al principio la motivación es una motivación material, inclusive, que puede hacer que uno haga sacrificios para obtener beneficios materiales, opulencia. Se describen un montón de sacrificios de este tipo al señor Shiva o a Durga o a lo que fuere, que Prabhupada explicó ya en los capítulos anteriores, en los versos anteriores, que a veces los resultados que dan los semidioses son más rápidos, ¿sí? Pero que esos resultados provienen directamente eh, por la influencia de la Suprema Personalidad de Dios que le permite a los semidioses de alguna manera darlos, pero que no necesariamente esos resultados nos van a generar progreso espiritual, ¿sí? Por ahí nos generan más enredo material. Entonces tenemos que estar bien atentos si vamos por el camino ese, el camino védico, de los sacrificios y austeridades, de qué hacemos para que podamos obtener conocimiento espiritual y no simplemente, ¿cómo se dice?, opulencia material. Como les decía, me está yendo un punto que lo había pensado. eh, bueno, se me fue.
Ahora me va a volver, está dentro de esto que estamos hablando. En resumen, tenemos que, como seres encarnados en esta realidad que nos toca, tenemos que ver cómo nos relacionamos con el ambiente para que todo lo que hagamos sea producto y dé como resultado conocimiento trascendental. De nuevo, conocimiento trascendental significa conocimiento de nuestra realidad como seres espirituales y de la realidad del Ser Supremo de Krishna como la Suprema Personalidad de Dios. ¿Sí? El último texto de esta sección dice, texto 33 del capítulo 4 dice, oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Y eso es súper importante porque uno puede tener estar haciendo un acto de sacrificio que simplemente va a traer como resultado una reacción material y no va a traer conocimiento trascendental. Por ejemplo, alguien puede renunciar a sus poses materiales. Prabhupada habla en el texto, de hecho, y puede abrir un hospital o un lugar para ancianos, dice Prabhupada, o un lugar para distribución de alimentos. Y sin duda eso le va a traer una reacción positiva, ¿sí? Pero va a traer resultados materiales, no va a traer resultados espirituales. Entonces tenemos que entender y tener la conciencia adecuada a la hora de realizar la actividad de sacrificio o lo que fuera, ¿sí? Porque eh, el valor de esa conciencia, o mejor dicho, la calidad de esa conciencia es lo que va a determinar que determinada actividad es un sacrificio que trae conocimiento trascendental y no simplemente conocimiento material. Entonces, por eso, Prabhupada del significado dice que hay gente que, de nuevo, ¿no? Que de alguna manera ofrece sus riquezas completamente desapegada del resultado, y que es un sacrificio, ¿no? Porque obtener riquezas es difícil, es producto de trabajo, si no es de nuestra generación, de generaciones anteriores, producto de karma. Entonces, algo hicimos, en algún momento, un movimiento energético con todo lo que nos rodea y nos dio como resultado eso. Entonces, eh, podemos simplemente ofrecerlo para hacer cosas materiales y no nos trae nada más que reacciones materiales, ¿sí? Pero si lo hacemos con la calidad de conciencia adecuada, con la calidad de inteligencia adecuada y la calidad de intención adecuada, orientada por las escrituras, por personas avanzadas espiritualmente también, podemos lograr que ¿cómo se dice? Sacrificio sea producto de avance espiritual, ¿sí? Entonces, un poco esta sección terminaría acá. La sección que viene ya empieza recomendando acercarse a un maestro espiritual a fin de obtener rápidamente orientación y conocimiento espiritual directo, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco la sección, en el final del capítulo 3, Krishna recomendó estabilizar la inteligencia mediante el cultivo del conocimiento, ¿sí? Capítulo 4 empezó explicando qué es el conocimiento trascendental, cómo él mismo lo transmite, proviene de Krishna mismo, cómo en algún momento se perdió y después se volvió a recuperar. La ventaja de las personas que poseen este conocimiento, cómo son, cómo llevan su vida, qué resultado obtienen después. Y ahora Krishna está presentando cómo la ejecución de sacrificios de acuerdo a nuestra naturaleza y la orientación adecuada de los Vedas, traen como resultado conocimiento trascendental, ¿sí? Seguramente eh, los Vedas, digamos, uno puede estar haciendo una actividad védica sin saberlo, por ejemplo, ¿sí? Porque uno dice los Vedas, pero por ahí no tenemos acceso a todos los Vedas. Pero por ahí estamos haciendo actividades que internamente, con nuestra inteligencia, conseguimos ejecutarlas de tal manera que están alineadas con algo del conocimiento védico. Entonces todo esto, si lo hacemos con la intención adecuada y el conocimiento adecuado, nos va a traer conocimiento trascendental
con el conocimiento trascendental nos empezamos a alejar de la tendencia descontrolada al disfrute de los sentidos. A medida que estamos más lejos de esa tendencia descontrolada y estamos más identificados con nuestro ser interno, cada vez nos queda más en claro que hay naturalezas diferentes, hay una naturaleza material, una naturaleza espiritual, y nos queda más en claro cuál es el funcionamiento de la naturaleza material, ¿sí? Que es un poco lo que decía los textos anteriores a esta sección, y con ese acopio de experiencia que tenemos en la vida, podemos ir gradualmente encontrándole cada vez más significado y más importancia y poniéndole más énfasis a nuestra práctica eh, para obtener conocimiento espiritual. Más adelante vamos a ver que ese camino se puede llenar mucho, ¿sí? Por la misericordia de Krishna, del servicio devocional, del maestro espiritual, de las personas que practican, ¿sí? Este camino se puede allanar y podemos tener experiencia de la realidad trascendental prácticamente de manera automática por hacer las prácticas del servicio devocional. Y podemos tener un diálogo continuo con esa verdad absoluta. Eh, pero bueno, eso es un poco más adelante. Por ahora no quiero avanzar, pero un poco dando énfasis a esto de la importancia del cultivo y la práctica de sacrificios para el cultivo del conocimiento de la realidad espiritual, ¿sí? Eso es lo que nos tiene que quedar, como nuestro día a día, nuestro minuto a minuto, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestras intenciones se orientan de tal manera que son producto de generar eh, conocimiento trascendental. ¿Cómo vamos a lograr eso? Porque si bien podemos recibir una instrucción de una persona, en el segundo a segundo, minuto a minuto estamos solos, en un sentido internamente, ¿no? Entonces necesitamos siempre tomar control de nuestra mente y nuestros sentidos con la inteligencia y bajo la orientación de, como decimos, de las escrituras y del maestro espiritual y de personas que practican vida espiritual. Pero bueno, en el segundo a segundo siempre es un desafío y necesitamos siempre retraernos y lograr eh, esa, ese foco en el objetivo supremo, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo hacemos eso y es pura y exclusiva responsabilidad nuestra, ya sea que hagamos un sacrificio acompañados por otras personas o lo que fuere, pero en fin de cuentas es nuestra responsabilidad ver cómo hacemos que nuestra vida sea un éxito, ¿no? Entonces, quedan 10 minutos o menos, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Es un tema bastante difícil y amplio. Yo lo presenté de una manera simple, pero bueno, si uno ahonda en el estudio de los Vedas y los sacrificios y los resultados, hay cosas muy interesantes. Prabhupada enumera bastante en el Srimad Bhagavatam diferentes beneficios que se pueden obtener de diferentes tipos de sacrificios. Entonces los invito de alguna manera a que continúen con el estudio de esto, de la práctica del sacrificio para la obtención de conocimiento trascendental. Si todavía no practican servicio devocional, dentro de poco vamos a llegar a esa parte y vamos a ver los beneficios que Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, como es presentado en el Bhagavad Gita, da acerca de la práctica del servicio devocional con la conciencia adecuada, ¿sí? Entonces, eso, estoy viendo que no hay preguntas, entonces lo voy a dejar por acá. Espero que podamos seguir charlando del tema, ya sea con amigos, con parientes, con lo que fuere, pero ver cómo hacemos que cada milésima de segundo de nuestra conciencia sea para enfocarnos en la meta suprema y en la obtención de conocimiento trascendental y no solo perdernos en la diversidad del disfrute sensual que nos propone el ambiente material. ¿Está bien? Así que bueno, muchas gracias a todos. Hare Krishna.